Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Este video es el video número 6 de nuestra serie del libro de Daniel, el capítulo 11 de Daniel. El día de hoy estudiaremos Daniel 11:20. El título de nuestro video de hoy es El cobrador de tributos. Sin más preámbulo, comencemos. Daniel 11:20 dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Así que la persona a la que se refiere esta profecía debe de reunir tres características. Número uno, debió haber cobrado tributo. Número dos, debió haber tenido un reinado breve. Y número tres, debió haber tenido una muerte no violenta. Ahora, aquí quiero hacer alguna aclaración que es muy pertinente e importante para este video. Cuando Dios colocaba a una nación para gobernar sobre los judíos, la responsabilidad y obligación del pueblo de Dios era someterse a la nación que Dios había determinado para que los gobernara. Por lo tanto, los intentos judíos por independizarse no son tomados en cuenta en la profecía. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Dios le dio los reinos a Nabucodonosor. Si estudiamos Jeremías, por ejemplo, notamos muchas veces Jeremías instó al pueblo de Dios a colocarse bajo la tutela, a someterse al dominio de Nabucodonosor. Sin embargo, el pueblo judío se rehusó a someterse a Nabucodonosor y eso fue lo que causó su ruina. Podemos decir lo mismo en los tiempos de Jesús, cuando Dios le había dado el reino a los romanos y obviamente los judíos tenían que someterse a los romanos. Jesús mismo le dijo que deberían de dar a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, los judíos se rebelaron contra los romanos y nuevamente eso fue lo que acarreó su ruina y su destrucción en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, este principio que les estoy diciendo aquí es muy importante de entender. Tanto ocurrió en los tiempos de Jeremías como ocurrió en los tiempos de Jesús y debió haber ocurrido en el año 70. Si se hubieran sometido a los romanos, los judíos no hubieran sido destruidos. Por lo tanto, la responsabilidad y la obligación del pueblo de Dios siempre era someterse a la nación que Dios había determinado para que los gobernara. ¿Qué era lo que acontecía entonces cuando el pueblo de Dios no se sometía? Normalmente nombraba reyes, nombraba príncipes, pero obviamente esos no eran reconocidos por Dios. Como dice, por ejemplo, Oseas 8:4, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Es decir, esos gobiernos establecidos de manera humana, un intento humano de sublevarse, de rebelarse contra la voluntad de Dios, obviamente que Dios no los considera como parte de sus propósitos. Por lo tanto, no tienen figura y no tienen relevancia en ningún evento profético. En este contexto se sabe que en el 132 a.C., Judea todavía pagaba tributo al imperio Seleucida, pero también se sabe que durante su reinado Juan Hircano, que gobernó del 134 al 104 a.C., restableció sus relaciones con Roma. Este Juan Hircano fue un gobernante judío. Y el texto dice, y se levantará en su lugar. ¿En lugar de quién? Recordemos que los versículos anteriores nos hablaban del reino del norte volviendo a las fortalezas de su tierra y cayendo y no siendo hallado. Esto aconteció o ocurrió con Antíoco Epífanes, que obviamente representaba al imperio Seleucida. En lugar de ese reino del norte, es decir, en lugar del imperio Seleucida, que era quien le correspondía gobernar esos territorios en ese tiempo, entonces cuando el imperio Seleucida cayera, se levantaría uno que haría pasar un cobrador de tributos. Todos sabemos que los Seleucidas cayeron ante los romanos en el 63 a.C., lo que nos dice que este personaje debe estar relacionado con los romanos, que fueron quienes vencieron a los Seleucidas, y también debió de surgir después de esa fecha, o sea, después del 63 a.C. Después de que cayeran los Seleucidas, o por lo menos después de que perdieran
el dominio y el control de esa región de Judea, que era donde se encontraba el pueblo de Dios. Bien, después de la intervención de Cayo Popilio Lenas en favor del reino del sur, o sea, el imperio tolemaico, cuando se le pidió al reino del norte, a Antíoco Epífanes, que evacuara Egipto y Chipre, eso todavía dejó a la región de Judea en manos de los Seleucidas. Entonces, hombres turbulentos, como decía la profecía, procuraron la independencia de Judea, aprovechando el debilitamiento del imperio Seleucida. El movimiento se inició alrededor del año 164 a.C., con la revuelta macabea. Después Judas Macabea hizo un tratado con Roma alrededor del año 161 a.C., tratando de independizarse de los Seleucidas. Obviamente ese fue un intento humano de liberarse y de no someterse al gobierno que Dios les había impuesto o colocado para que los gobernara. Antíoco V Eupator, que gobernó del 163 al 162 a.C., tras la muerte de Antíoco IV, o sea, Antíoco Epífanes, su hijo Antíoco V, que también se conoce como Eupator, intentó recuperar el control de Judea, pero enfrentó resistencia. Lisias, en el 162, que fue un regente de Antíoco V, lideró campañas contra los macabeos, pero fue derrotado en la batalla de Betsur. Demetrio I Sóter, que gobernó del 161 al 150 a.C., también al asumir el trono trató de someter a los judíos, pero enfrentó oposición de Judas Macabeo. Antíoco VI Dionisio, que gobernó del 145 al 142 a.C., también durante su reinado hubo intentos de someter a Judea, pero la resistencia judía continuó bajo el liderazgo de Jonatán Macabeo. Trifón, que gobernó del 142 al 138, también intentó someter a los judíos y capturó a Jonatán Macabeo, quien más tarde fue asesinado. Y finalmente Juan Hircano I firmó un tratado con Antíoco VII Siretes en el año 132 a.C. para salvar la ciudad, para que Antíoco VII no la destruyera. Hircano acordó pagar un tributo de 500 talentos de plata y entregar rehenes. Y dentro de esos rehenes incluyó a su propio hermano. Antíoco VII levantó el sitio, pero no sin antes derribar las murallas de la ciudad. Ahora, el imperio Seleucida comenzó a debilitarse después del año 100 a.C. Finalmente cayó en el año 63 a.C. Y aquí terminaba el reino del norte. De todos los gobernantes judíos durante este intento de independencia que inició en el 164 a.C., ninguno figura en la profecía, salvo por la frase: y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y aquí es donde surge la figura de Antípatro de Idumea. Después de la muerte de Alejandro Janeo, que gobernó del 103 al 73 a.C., este Alejandro Janeo era rey y sumo sacerdote de Judea. Sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, se enfrentaron por el control del reino. Hircano II inicialmente sucedió a su padre como sumo sacerdote en el 76 a.C., pero su hermano Aristóbulo II lo desafió y lo derrotó en una guerra civil, convirtiéndose en rey y sumo sacerdote en el 67 a.C. Hircano II fue depuesto y se retiró a la vida privada. Es vencido por su hermano Aristóbulo e Hircano se resigna y se retira a la vida privada. Antípatro de Idumea, que era un hábil político y consejero, vio una oportunidad en estos conflictos. Antípatro intervino para que Hircano II buscara la protección del rey árabe Aretas III de Petra y juntos atacaron a Aristóbulo II en Jerusalén, lo que atrajo la atención del magistrado Pompeyo de Roma. Cuando Pompeyo el Grande intervino en Judea en el 63 a.C., Antípatro persuadió a Hircano II
para que aceptara la autoridad romana. Pompeyo depuso a Aristóbulo II y reinstaló a Hircano II como sumo sacerdote, aunque sin el título de rey, lo que dejó a Judea como un estado cliente de Roma, con Antípatro detrás del trono, manejando los asuntos de Judea en nombre de Roma, pero sin la capacidad de recaudar tributos para Roma. Este aspecto es importante porque lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre? Por ese tiempo, en el 49 a.C., Julio César, un general romano, desafió a Pompeyo en una guerra civil y lo venció en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Pompeyo entonces huyó a Egipto buscando la protección de Ptolomeo XIII. El faraón y sus consejeros creyeron que al matar a Pompeyo ganarían el favor de César, quien estaba en camino a Egipto en persecución de Pompeyo. Cuando César llegó, le presentaron la cabeza de Pompeyo y César se sintió ofendido y disgustado por el acto brutal y deshonroso contra un cónsul romano y pues obviamente era su antiguo aliado. En este contexto, César se involucró en la guerra civil egipcia entre Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII. Cleopatra buscaba el apoyo de Roma para mantener su posición en el trono egipcio, mientras que Julio César veía en Egipto una oportunidad para expandir su influencia en Oriente. César entonces se involucró en la disputa egipcia y apoyó a Cleopatra, no sé si porque era mujer o porque quizás compartían puntos de vista en común, o quizás simplemente porque su hermano era el que había matado a Pompeyo y le había cortado la cabeza. Desconocemos exactamente cuál fue la razón, porque de los dos contendientes por el trono en Egipto, César decide apoyar a Cleopatra. Yo me inclino a pensar que pudo haber sido por el hecho de que Ptolomeo XIII mató de esa manera tan violenta y brutal a Pompeyo. El hecho de que César se involucrara en la guerra civil y apoyara a Cleopatra, esto finalmente llevó a la eventual reinstalación de Cleopatra VII como reina. A cambio, Cleopatra proporcionó a César el apoyo financiero que necesitaba para consolidar su control sobre Roma. Pero vencer a Ptolomeo XIII no fue una tarea fácil. Es importante mencionar esta parte. César se vio sorprendido por una resistencia inesperadamente feroz por parte de las fuerzas leales a Ptolomeo XIII, el hermano mayor y rival de Cleopatra. César solo tenía una legión, era la legión Legio Sexta Ferrata, y algunas milicias italianas en Alejandría, lo que limitaba su capacidad para mantener el control frente a un ejército considerablemente más grande. Las fuerzas de Ptolomeo XIII y su hermana menor Arsinoe IV, quien también era hermana de Cleopatra, sitiaron a César en Alejandría, lo que resultó en escaramuzas y combates intensos. César enfrentó problemas de suministro y comunicación, ya que estaba aislado de sus fuerzas y líneas de suministro. A pesar de estas dificultades, César logró mantener su posición hasta que llegaron refuerzos de Mitridates de Pérgamo y Antípatro de Idumea, lo que finalmente le permitió romper el asedio y asegurar la victoria. Notemos estos dos personajes que llegaron al rescate de César. Era Mitridates de Pérgamo y, curiosamente, Antípatro de Idumea, aquel personaje que en aquel tiempo estaba administrando el territorio de Judea para Pompeyo. La aparición por parte de Antípatro de Idumea en un momento que se necesitaba, quien a pesar de que administraba el territorio de Judea para Pompeyo, al saber sobre la muerte de Pompeyo, decidió aliarse con el bando ganador.
Esto le granjeó el favor de Julio César, quien lo nombró procurador romano y ministro principal de Judea. Y aquí es donde entramos en materia. Finalmente fue Julio César quien le otorgó a Antípatro de Idumea el derecho de recaudar impuestos en nombre de Roma en el 47 antes de Cristo. Así que notemos que Antípatro de Idumea prácticamente quedó desde el 63 antes de Cristo por mandato de Pompeyo administrando la región de Judea, pero detrás del telón, moviendo los hilos, detrás de bambalinas. Por lo tanto, durante ese tiempo no es considerado dentro de la profecía. Antípatro de Idumea entra en la profecía cuando Julio César le entrega el derecho o le concede el derecho de recaudar impuestos para Roma hasta el 47 antes de Cristo. Pero el cargo le duró poco tiempo, ya que en el 43 antes de Cristo Antípatro fue asesinado por envenenamiento. Su muerte no fue por algún conflicto personal, fue atribuida a un fanático que esperaba devolver al poder a un verdadero gobernante judío en Judea. Así se cumplió la palabra, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado. Del 47 antes de Cristo al 43 antes de Cristo que falleció, solamente fueron básicamente 4 años. Proféticamente podríamos decir 4 días. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ahora, aquí termina el video, pero vamos a hacer un poquito de introducción para el siguiente video. Antes de la muerte de su padre, Herodes había sido nombrado gobernador de Galilea en el 47 a.C. Después de la muerte de Antípatro, en el 43 a.C., su hijo Fasael, quien también era hermano de Herodes, fue el gobernador de Jerusalén. Y en el 41 a.C., tanto Herodes como Fasael, ambos fueron nombrados tetrarcas de sus respectivos territorios por nada más y nada menos que Julio César. Y de uno de estos personajes que acabo de mencionar, es el protagonista de nuestra historia en el próximo video, así que no se lo pierdan. Los espero en el próximo video.